un mundo sin dulce, una enfermedad en la cual el dulce produzca efectos negativos sobre nuestro cuerpo. Es posible que esto ocurra. Es posible que de vez en cuando debamos reducir el consumo de ciertos productos azucarados. La diabetes, lo que debes saber sobre ella. ¿Cómo conseguir que esta enfermedad sea bastante más llevadera? ¿Cómo evitar que produzca efectos negativos sobre nuestro cuerpo? Esto lo vamos a ver en esta charla. ¿Cómo? A través del uso de la medicina natural. ¿Cómo podemos entender este contexto, esta enfermedad? ¿Cómo saber cómo tratar la diabetes? Vamos a verlo a través de esta conferencia. La diabetes no es el fin del mundo. Todo lo contrario, el consumo de diferentes productos naturales, el uso incluso de los medicamentos que nuestros médicos del servicio de salud nos han enviado van a ayudar a impactar sobre diferentes aspectos particulares de la enfermedad. Diabetes, lo que debes saber. Vamos a verlo. A través de esta charla vamos a responder a varias preguntas. Por ejemplo, ¿qué es la diabetes? ¿Qué tipos de diabetes existen? ¿Es solo una o varias? ¿Por qué se produce? ¿Cómo pudiéramos saber si tenemos diabetes? ¿Cómo se trata esta enfermedad? Y cómo la medicina natural puede ayudarnos a reconocer y cómo puede ayudarnos a tratar, a evitar sus complicaciones a todo lo que ocurre. Porque esta es de las enfermedades que van a requerir un manejo particular en términos del estilo de vida. Es decir, es una enfermedad que va a requerir que la apoyemos desde el cambio de vida, de lo que podemos hacer cada uno de nosotros desde nuestra casa, en su prevención y en su tratamiento. Y debemos conocer algunos aspectos importantes para entender la diabetes. Entendiendo primero que la energía del cuerpo se necesita, por supuesto, para la producción de todas las funciones corporales. ¿Cómo hablar en este momento? ¿Cómo caminar? ¿Cómo pensar? ¿Cómo incluso mandar una grosería a alguien que nos hizo algo malo? ¿Cómo pensar una venganza? ¿Cómo pensar algo bueno? Todo requiere energía. Y las fuentes de energía en nuestro cuerpo se encuentran a través de la glucosa, es decir, el azúcar, de las grasas que consumimos, de las proteínas que consumimos también, la carne, la lenteja, los frijoles, el pollo, el pavo, el cerdo, lo que sea que estemos consumiendo también. Requerimos de todas estas fuentes de energía en nuestro cuerpo para que funcione bastante bien. Pero la fuente principal, inicial de la energía en nuestro cuerpo es la glucosa, que viaja en la sangre. Cuando nos comemos un dulce, pues la energía viaja a través de la glucosa que está contenida en este pedazo de alimento. Ahí está. Y la reservamos a veces, en nuestros músculos tenemos reservas de esta glucosa. Es la fuente primaria, es la inicial. Cuando uno dice, venga, es que no desayuné, no almorcé, no hice nada, y me siento desvanecer, esos síntomas que sentimos, esas molestias, esa sensación de desvanecimiento de nuestro cuerpo, toda deriva de que no tenemos glucosa circulante suficiente en nuestro cuerpo. Está poquita. Se ha reducido mucho y por eso sentimos que nos desmayamos, que nos desvanecemos en nuestro cuerpo. Y cuando esta fuente de energía inicial no es lo suficientemente importante, nos vamos a las reservas que tenemos en los músculos. Y cuando incluso estas reservas en los músculos tampoco nos dan, empleamos otras fuentes diferentes para movilizar este tipo de energía. Estamos hablando en este caso de la grasa y de los músculos. Y ustedes ya estarán imaginando entonces que si estamos en una dieta, en un plan
de reducir el peso corporal, por supuesto que el cuerpo no tendrá esta glucosa disponible siempre en la sangre. Y entonces quemamos grasa. Y entonces también quemamos un poquito de músculo. Las dietas de perder peso, por eso siempre todas tienen como parte fundamental la reducción del aporte de energía al cuerpo, porque debemos movilizar entonces toda esa grasa que tiene uno en la panza, en el abdomen, se va a disminuir al mínimo porque debemos reducirla. Y así es, si tengo mucha glucosa circulante en el cuerpo, peso no vamos a perder. Si tengo poca, claro, el cuerpo va a llevar al consumo de otras fuentes de energía en nuestro organismo. La regulación del azúcar es un proceso relativamente complejo, pero vamos a reducirlo al mínimo posible en este momento. Entra glucosa, es decir, entra nuestra fuente inicial de energía en el cuerpo. Tenemos algunos mecanismos reguladores. Por ejemplo, cuando entra al cuerpo, liberamos insulina, una hormona que va a permitir que esta glucosa ingrese a cada una de las células de nuestro cuerpo. Y cuando no entra, es decir, no necesitamos tanto, activamos el glucagón, que la va a almacenar en nuestros músculos. Si tenemos poquito músculo, ¿qué va a pasar? Pues obviamente que no hay dónde almacenarlo. Es un balance fino entre una y otra hormona, buscando finalmente mantener los niveles necesarios para el funcionamiento de cada una de nuestras funciones vitales y no vitales. Fluctúa en el tiempo, por supuesto, cuando comemos mucho, cuando no comemos tanto, cuando hacemos ejercicio, cuando no lo hacemos, si nos comemos una hamburguesa, si nos comemos una sopa, si nos comemos una ensalada, todo eso va a cambiar nuestro balance de energía en el cuerpo. Pero también se modifica con la enfermedad. Enfermedades como la diabetes, que van a hacer que se modifique este balance de energía, este balance de hormonas en nuestro cuerpo. Una persona que no tiene diabetes no tendrá nunca niveles tan intensos de azúcar en la sangre circulantes como la persona que sí tiene la enfermedad. Y por eso utilizamos como método diagnóstico la medición de los niveles de azúcar en la sangre. Las personas con diabetes responden de una manera diferente a los niveles de azúcar, de glucosa en la sangre. Y sí que es bien diferente. Cambia bastante, de hecho. Mayores niveles de azúcar en la sangre modifican de forma importante el comportamiento, el funcionamiento de nuestro cuerpo. Y eso en parte va a modificar la diabetes, aparición de la enfermedad, la forma en la cual pudieran presentarse eventualmente, la forma en cómo se presentan las complicaciones de este tipo de incrementos en los niveles de azúcar en la sangre. Y debemos aprender la insulina, una hormona que produce el páncreas. Inicialmente, en los casos de diabetes se produce de manera natural, con niveles convencionales que no responden al cuerpo. Ya veremos por qué no. Pero también hay tipos de diabetes, por ejemplo, en los cuales no se produce de manera suficiente, se produce más bien poca. La función principal de la insulina es hacer que esta glucosa, es decir, este azúcar que tenemos en la sangre, ingrese a las células de nuestro cuerpo, evitando que tengamos picos importantes en nuestro organismo. Se afecta cuando nos comemos cantidades intensas de glucosa. Por ejemplo, nos comimos 12 porciones de torta de cumpleaños. Nos comimos 10 porciones de un dulce muy bueno que encontramos cerca a nosotros.
O también se afecta cuando nuestro cuerpo ejerce una resistencia al funcionamiento de esta hormona, que también pasa. Y es natural que ocurra en la diabetes. En términos generales, después de meternos una carga intensa en el cuerpo, de carbohidratos, de glucosa, de azúcar, lo que debería ocurrir es que la insulina permita que ésta reduzca de una manera importante en el tiempo. Y entonces que la diabetes y el término diabetes mellitus, esta de la que estamos hablando hoy, significa básicamente es orina dulce, porque hace mucho tiempo varios colegas médicos se dieron cuenta entonces que el principal factor diagnóstico en su momento era que la orina de estas personas que tenían la enfermedad era una orina con sabor a dulce, evidentemente porque los riñones respondían eliminando los excesos de azúcar en la sangre a través de la orina. Es un trastorno metabólico persistente en el tiempo que implica incrementos significativos en los niveles de glucosa, es decir, de azúcar en la sangre y también en la orina, porque es el mecanismo compensatorio. Y que además de eso también hay una resistencia a la acción de la insulina, nuestra hormona que funciona para reducir, para regular los niveles de insulina en nuestro cuerpo, los niveles de azúcar en la sangre. Y que hay una incapacidad persistente en nuestro cuerpo para regular ese tipo de niveles de azúcar circulante en la sangre. Resultado final, tenemos en la sangre mayores niveles de azúcar circulantes y van a producir varios efectos negativos sobre nuestro cuerpo y por eso es que la diabetes se configura como una enfermedad. Y el impacto de la diabetes es de hecho bastante importante. Una enfermedad antigua, 10% de toda la población mundial lo tiene. Es decir, si tenemos una familia lo suficientemente extensa, pensemos en una familia de 100 personas, 10 de ellas van a tener diabetes. Evidentemente se modifica con los contextos, con los hábitos dietarios, con el estilo de vida, con la intensidad con la que hagan o no actividad física. Es más frecuente en hombres, por supuesto, porque los hombres solemos tener hábitos un poco menos saludables que las mujeres. Pero a pesar de todo eso, la diabetes es una importante causa de muerte en el mundo. Y también es una de las mayores causas de discapacidad. Varios factores de riesgo, es decir, de lo que podemos modificar hoy, han mostrado que son bastante importantes, de hecho. El consumo de alimentos ultraprocesados, la salchicha, los panes, los productos de paquete, los jugos, las gaseosas, todos estos que tienen azúcar añadida, tienen efectos bastante importantes sobre el desarrollo de la enfermedad. Pero también el sedentarismo, no hacer nada, estar en la cama todos los días, no caminar, no practicar ningún tipo de deporte. La edad, entre más años tengamos, mayor riesgo tendremos también entonces de la aparición de la enfermedad. O incluso también cualquier tipo de enfermedad que curse con inflamación crónica en nuestro cuerpo. Y aquí es importante tener en cuenta incluso esa inflamación crónica que existe en el organismo de baja intensidad y no necesariamente detectable a través de los estudios convencionales que hacemos. A veces tenemos condiciones, bien sea por estrés, bien sea por envejecimiento, bien sea por alguna enfermedad particular, que van a producir
una inflamación crónica clínicamente relevante para que nos lleve al desarrollo de enfermedades como la diabetes. Una clasificación importante para que la tengan en cuenta. Primero, la prediabetes, es decir, antes de que me dé, antes de que esté enfermo. Es el momento de evitar que esto ocurra. Tenemos también ahí la diabetes mellitus tipo 1, que es autoinmune, es más frecuente en los jóvenes, por condiciones de fábrica, porque por algún motivo le tocó, por cuestiones del azar. Producen anticuerpos propios en el cuerpo para atacar el páncreas y entonces no se produce insulina y les da diabetes. Pero tenemos también la diabetes mellitus tipo 2, que sí es culpa de nosotros. Evidentemente habrán en algunos casos condiciones propias, genéticas que nos susceptibilicen a eso, pero la principal causa de este tipo de diabetes será una alteración en nuestros hábitos dietarios. Entonces me quedo en la casa y no hago nada. Y consumo hamburguesas, comidas rápidas, alimentos ricos en grasa, tomo alcohol a lo que dé, no hago nada y ahí no la ganamos. También está el otro tipo de caso, la diabetes mellitus gestacional. Una mujer generalmente que tiene un poquito de sobrepeso en su condición, bien sea planificada o bien no lo sea, que va a terminar por producir este tipo de aparición de diabetes durante la gestación. Importante sobre esta, que una mujer que haya tenido diabetes mellitus gestacional produce efectos negativos sobre sus hijos o su hijo, bien sea el caso, y además de eso va a quedar con un riesgo superior de luego tener diabetes de tipo 2. Otro tipo de diabetes son generalmente genéticos. Ahí sí, defecto de fábrica con la exposición a diferentes agentes medioambientales y a través de la dieta y a través de la actividad física podrían hacer que esta aparezca más rápido o menos rápido. Y la diabetes produce complicaciones importantes que debemos tenerlas en cuenta. La principal, aunque no esté en este momento aquí puesta, la muerte. Y sí, las personas con diabetes no controladas mueren más rápido que las personas que tienen diabetes controlada o que las personas que no tienen diabetes. Y entonces se acorta la vista también, la retinopatía, se enferman del riñón y toca hacerles diálisis. Se producen dolores intensos porque se dañan los nervios o les da infarto más rápido, la angiopatía. En el caso de las mujeres, entonces duelen los senos, incluso se incrementa el riesgo de cáncer, da una enfermedad de la mama, una mastopatía. O los pies se dañan del todo y bastante a veces. El pie diabético, en algunos casos hay que hacer amputaciones, lamentablemente. O también se le raya a uno el coco. Nos olvidamos de todo, nos da una demencia, generalmente de tipo Alzheimer. También puede haber demencias de tipo vascular. En todo caso, las funciones cognitivas entonces se van a desaprender, se van a olvidar y tendremos una gran carga no solamente sobre uno mismo, sino sobre todos los cuidadores. Y en el cuerpo, como consecuencia de esta enfermedad, van a aparecer modificaciones importantes: exceso de consumo de energía, inflamación crónica, resistencia a la función de la insulina. Es decir, esta hormona no va a funcionar bien. Se oxida nuestro cuerpo, las células se mueren y aparecen las complicaciones. Aquí básicamente está resumida la historia natural de la enfermedad. Una enfermedad que va a producir, en el peor de los casos, la muerte y en el no tan peor de los casos, complicaciones bastante importantes sobre el funcionamiento del cuerpo.
exceso de consumo de energía, producto de una dieta inadecuada, ultraprocesados, con exceso de consumo de azúcar refinada, harinas procesadas a lo que da, grasas, quemadas las grasas trans, sedentarismo, y que finalmente se consume en exceso lo que se necesita. Se inflama nuestro cuerpo por diferentes causas. Dieta no balanceada, sedentarismo excesivo, exceso de glucemia, es decir, de niveles de azúcar excesivo en el cuerpo. ¿Qué va a producir? Daño en los tejidos, genera complicaciones. Pues ahí nos aparece, mejor dicho, a lo que da daño de los nervios, de la retina, entonces ya no veo como era antes, dolores crónicos, necesidad de amputaciones, pero esta puede controlarse. Ya veremos cómo. Pero evidentemente este es un punto del proceso fisiopatológico de la enfermedad que podemos impactar de manera directa. Nuestro cuerpo, cuando tenemos problemas metabólicos, obesidad, sobrepeso, diabetes, no responde de manera adecuada a la acción de la insulina. Esta hormona tan importante que precisamente actúa reduciendo los niveles de azúcar en la sangre, pues pierde su actividad, pierde su capacidad de funcionar. No funciona para nada, incluso en los niveles iniciales de la enfermedad, a pesar de que se produzca en la cantidad necesaria. El cuerpo no responde a la señal, no entra glucosa a los tejidos, se pierde masa muscular, facilita la aparición de complicaciones. Afecta, por supuesto, el tratamiento, independientemente del tipo de diabetes que tengamos, bien sea tipo 1, que le dio al joven por mala suerte, o a todos los tipos genéticos que podamos imaginarnos, tienen resistencia a la insulina. Principalmente también a la gestante, a la mujer en embarazo que tiene diabetes, también la tiene. Y al tipo 2, que es el que podemos modificar en sus comportamientos para que funcione un poco mejor, también. Y sí que tiene harta resistencia a la insulina, de una manera muy intensa, de una manera supremamente importante. Es ahí donde tiene gran actividad este tema del manejo dietario, de la forma en la cual modificamos nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida, lo que comemos, lo que hacemos, va a modificar de forma importante la resistencia a esta hormona vital en términos de la regulación del azúcar en la sangre. Y se oxidan también nuestros tejidos, se dañan, es constante y sostenida en el tiempo. Entre peor dieta, entre peores hábitos del estilo de vida tengamos, eran peores, aparecen complicaciones y es constante en el tiempo. Entre más tiempo dura, peores resultados vamos a tener. Entre más tiempo dura, peores serán los efectos que veremos en nuestro cuerpo, en nuestro estado de salud. Se mueren nuestras células, perdemos las células madre. Las poquitas que tenemos no funcionan tan bien. Es un círculo vicioso que se empeora con el tiempo, que va a ser cada vez peor y que lleva también a la aparición de complicaciones y a que nos sintamos cada vez peor. La enfermedad al final cada vez más mala, cada vez peor. Aparecen las complicaciones derivadas del exceso de azúcar en la sangre, constante en el tiempo, permanente. Se oxidan más los tejidos, se mueren más las células, hay más resistencia a la insulina y hay una modificación estructural de los tejidos. Todos estos efectos son no reparables. ¿Qué podemos hacer para lo que ocurre hoy, para que no sea peor mañana? Pero lo que ya se dañó, dañado queda. Por eso los síntomas, las molestias derivadas de una complicación de la enfermedad son irreversibles. No hay forma en la cual podamos por ahora modificarlo, porque lo dañado, dañado está. ¿Qué podemos hacer? Evitar que eso siga ocurriendo en el tiempo.
Y ahí es donde entra en relevancia lo que podemos modificar, lo que podemos afectar, lo que podemos impactar. ¿Cómo detectamos o cómo hacemos seguimiento? ¿Cómo puedo saber si tengo diabetes o no la tengo? ¿O qué tanto riesgo tengo? Primero, los síntomas, mucha sed. Obviamente, si estoy corriendo media maratón de Bogotá y me da mucha sed después de eso, pues obvio. Pero si estoy en mi cama viendo una serie en Netflix, en HBO, en Amazon, en televisión, en lo que sea que se les dé la gana, y tengo mucha sed, pues sí, raro. No debería aparecer. Y como consecuencia, si tengo mucha producción de orina, o incluso si yo digo, venga, no estoy tomando tanto líquido, pero estoy orinando de más, está como raro. No debería pasar. Es consecuencia de que el cuerpo intenta compensar el exceso de azúcar en la sangre. O si por algún motivo estoy sedentario en la silla, en la cama, viendo series a lo que da, viendo televisión y de pronto tengo más apetito, también es un síntoma importante de diabetes. Si yo he ido al gimnasio, si he corrido media maratón, si he trotado 10 kilómetros y tengo más hambre, pues es normal que pase, pero si no, raro. Y una fatiga persistente en el tiempo que moleste, que sea lo suficientemente importante sin una causa aparente. Decir, no tengo una gripa, no tengo un diagnóstico que me indique que debería ser derivado de ello, pues también debemos tenerlo en cuenta. Para los que ya tienen diagnóstico de diabetes, síntomas de descompensación, la boca seca, bastante, aumento de la orina, a pesar de que antes hubiera estado compensado, mucha sed, a pesar de que antes no la tuviera, estoy perdiendo peso sin una razón aparente y tengo algo de dolor y de rigidez muscular. Eventualmente también aliento a frutas, incluso si no las he consumido. Alteraciones del estado de conciencia. Digamos que uno piensa que está como bien, pues resulta que de pronto empieza a decir que es que Colombia va a ser el campeón del mundial. Colombia ni siquiera está en el mundial. Raro. Se le alteró el estado de conciencia. O que tengamos una debilidad muy intensa. O que tengamos una visión borrosa. Síntomas de complicaciones que también debemos tenerlo en cuenta. Infecciones frecuentes, gripas frecuentes, infecciones en la piel frecuentes, heridas en la piel que de pronto no curaron. Eso ya más importante en las complicaciones de la enfermedad. Que tengamos dolores de características neuropáticas. Y ustedes dirán, venga, ¿esa vaina qué es? Es un dolor, bien sea como corrientazo o bien sea como si prendiéramos una vela debajo de la piel del sitio afectado. O que por algún motivo, si ya tengo diabetes, me dicen, venga, el riñón no le funciona igual de bien que antes. O su vasculatura, es decir, sus arterias, tampoco le funcionan igual de bien que antes. O de pronto uno se apendejó y se le empiezan a olvidar todas las cosas. O si de pronto empiezo a no ver. Entonces son algunos síntomas de que se está complicando esta diabetes. Si me hago una herida y después de un mes no se está curando y sé que tengo diabetes, especialmente en el pie, estamos ante una complicación que se llama pie diabético. Debemos tenerla en cuenta siempre. El pie diabético es una complicación significativa e importante en nuestro cuerpo. Pero también si estoy ya en tratamiento de la diabetes con insulina o con medicamentos que consumo cada día y de pronto me veo pálido o me ven pálido, me da mareo. Siento que me desmayo, que me desvanezco,
que la visión está más borrosa de lo habitual, sudo frío, siento debilidad y fatiga, no puedo concentrarme o se me acelera el corazón. Debemos tenerlo en cuenta también, de hecho, por eso ponemos este momento de la presentación. Podría ser un efecto secundario de que se ha disminuido mucho los niveles de azúcar en la sangre. Se disminuyen tanto que producen este tipo de síntomas. Es una complicación importante, sobre todo si estamos aplicando insulina. Algunas personas con diabetes requieren manejo con insulina. Sí, si se presenta alguno de estos síntomas, pues habrá que tenerlos en cuenta, porque podría requerir algún tipo de atención. Su médico tratante seguramente ya le ha indicado que esto podría pasar y qué hacer en ese momento. Fórmula fácil: cojo un dulcecito que tenga cerca, me lo chupo y eso permitirá reducir la intensidad, la disminución de los niveles de azúcar en la sangre. Diagnóstico de prediabetes: tenemos tres condiciones en las cuales uno puede decir la tiene o no la tiene. Hemoglobina glicosilada A1C entre 5.7 o 6.4. ¿Sí? Si estamos en ese rango, pues sí, tiene prediabetes. Glicemia de ayuna, es decir, no he comido nada, me levanté a las 6 de la mañana, me tomaron el examen y me dan entre 100 y 125, pues sí, tiene prediabetes. Si además de eso me mandaron un examen con carga de glucosa posterior a las 2 horas y me dan entre 140 y 199, pues sí, también lamentablemente tiene prediabetes. Importante saber que la prediabetes es una condición reversible con modificaciones del estilo de vida como las que ya veremos a continuación, pues estará mejor, no pasará nada, estará todavía bastante mejor. La diabetes: si me toman una hemoglobina glicosilada, no sé, 6.5 o mayor, pues sí, tiene diabetes. ¿Qué hacer? Es el punto de corte. O una glicemia en ayunas: no he comido nada, llevo 8 horas de ayuno y me sale igual o superior a 126 miligramos de cilitro. Así tal cualito como lo indica el resultado del laboratorio, tiene diabetes. O si me dan una carga de azúcar en el laboratorio y me da mayor a 200, pues sí, tiene diabetes. O si por algún motivo me la miden en cualquier momento del día, está mayor a 200, pues sí, también tiene diabetes. Que el diagnóstico no nos asuste tanto como para reaccionar sobre él. El diagnóstico, de hecho, debe hacernos reaccionar de una manera efectiva a lo que estamos buscando, pensando que finalmente es que evitar las complicaciones, mejor calidad de vida, menos síntomas, muerte prematura menor. Finalmente lo que vamos a buscar con el diagnóstico no es enfermarnos más, sino reaccionar en esta nueva etapa de nuestra vida. Como hacemos el seguimiento de las personas con diabetes, les pedimos glicemias, por supuesto, perfiles lipídicos, por supuesto, también veremos el peso, además que la mayoría de personas con diabetes suelen tener un poquito de sobrepeso, especialmente la diabetes tipo 2. Algunos exámenes en orina para saber el impacto de la enfermedad sobre el funcionamiento del riñón. Y vamos ahora al tratamiento y vamos a hablar de varias cosas. Primero, de los objetivos, evitando descompensaciones agudas, por supuesto. Esto es especialmente importante en las personas que consumen antidiabéticos orales o que tienen insulina. Prevenir y retrasar la aparición de complicaciones. Evitar también una muerte prematura ligada a la enfermedad. Por supuesto, una mejor calidad de vida. Ejes del tratamiento supremamente importantes. Educación. Nuestros hábitos alimentarios, que lo pongo como dieta. La actividad física y los medicamentos que consumimos, ya sean naturales
o de síntesis química. Cuatro ejes trascendentales que siempre debemos tener en cuenta para prevenir la diabetes. Control del peso, por supuesto, si tengo un poquito de sobrepeso. Si soy sedentario, empecemos a hacer actividad física. Debemos hacer al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada e intensa. ¿Cómo sé cuál es la actividad física de esa intensidad? Si soy prediabético, básicamente tomamos la calculadora del celular. Si tengo una calculadora ahí al ladito que no sea del celular, pero la tengo ahí, 220 menos nuestra edad. Aquí les pongo un ejemplo. Una persona de 50 años nos da 127. Y a eso ahí le pongo en la calculadora el 75%. Ahí nos da. Reducir consumo de alimentos ultraprocesados. Reducir el consumo de azúcar refinada. Mejorar nuestro perfil de grasas corporales. Y eventualmente es posible que debamos o no indicar algunos medicamentos. Su médico de confianza podrá decir si necesita o no el consumo de estos. Esto tampoco es una receta de cocina, pues para que a todo mundo le toque, no siempre, a veces sí. Si se lo mandan y si es un médico de confianza, pues se manda porque toca. Y seguro que le va a impactar en algo. Tampoco debemos tener un miedo irracional al consumo de algunos medicamentos eventualmente. Y por supuesto debemos también impactar sobre la educación sobre la enfermedad. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? Si usted ha llegado hasta este punto de la conferencia, hasta este punto de escucharnos, pues claro que ya ha aprendido muchísimo y seguramente estará escuchando lo que viene. Hay que aprender sobre la enfermedad. Si usted no es el paciente, pero es un familiar, motive a su familiar enfermo a que la escuche, para conocer por qué ocurre, para entender también que hay unas complicaciones importantes derivadas de la enfermedad y para aprender que sí que puede modificar el paciente mismo y su familia diferentes aspectos relacionados con la enfermedad. Y el primer problema, de hecho, es el más complejo. Reconocer que es necesario ajustar el estilo de vida y entender que a partir del momento del diagnóstico, nuestra vida cambiará, porque hay que modificar la forma en la cual la vida ocurre, que hay que hacer un control del peso, y ese sí que hay allá ahí. Bien difícil perder peso. Y además entender todos, el paciente y su familia, que habrá un impacto emocional derivado del diagnóstico, por supuesto. Será una vida nueva. Y será una vida nueva que puede ser entendida y aceptada de una manera positiva o también de una manera negativa. Y es una decisión trascendental en la vida. Si acepto la enfermedad de una manera negativa, pues seguramente tendré más complicaciones. Tendré menor adherencia a los tratamientos que de hecho debiera hacer. Si asumo una posición positiva sobre la vida, seguramente me irá mejor. Pero es una decisión personal y cada quien debe tomarla. Y tampoco estamos para juzgar y a decir que la decisión que cada uno ha tomado sea mejor o peor. No, es una decisión personal. Si a mí me preguntaran, yo tomaría la decisión de estar mejor, por supuesto. ¿Por qué no? De acompañar más tiempo a toda mi familia, de ayudar más a todos en el mundo. Pero es una decisión personal. O quiero estar mejor o no tanto. O quiero modificar mi estilo de vida o no tanto. Es una decisión personal. De alimentación, en principio personalizada, por supuesto. Depende del momento, del contexto de la enfermedad, de las complicaciones que tengamos, de los gustos
Y también, por supuesto, del bolsillo que tenga. Si nos acabáramos de ganar el baloto, lo que me digan y lo compro. Pero si no me lo he ganado y tengo algunas dificultades económicas, pues debo buscar la forma en la cual podemos mejorar todo. También depende de los tratamientos que esté llevando, del nivel de actividad física que esté haciendo. Siempre tener en cuenta los grupos alimenticios importantes que debemos reconocer: frutas, vegetales, granos integrales. Importante la palabra integral, integrales. Proteínas y lácteos descremados. Descremados sin grasa. Si usted consume lácteos, le cae mal la leche de vaca, pues serán también descremados y deslactosados. Toda dieta siempre personalizada, por eso es importante el acompañamiento con su profesional de salud o su equipo interdisciplinario, que probablemente incluye fisioterapeutas, médicos, especialistas o no especialistas, nutricionistas, que indiquen qué debemos y qué no debemos consumir. Frutas favorables y frutas a limitar. A limitar es básicamente entre más poquito mejor. No significa que estas frutas jamás en la vida pueda consumirlas. Imagínense que uno sea costeño y que de pronto me digan de la nada que no puedo consumir tamarindo, ni sandía, ni papaya. Seguramente daría muy duro. No significa que nunca jamás en la vida puedan consumirse. Hay que limitarlas. Entre más poquito, mejor. Y estas favorables tampoco las suman como que podemos consumir de manera restricta, ilimitada, sin ningún tipo de consideración. Durazno, sí, no nos vamos a consumir 10 duraznos en un día. Fresa, mora, mandarina, no vamos a consumirnos 2 cajas de cada fruta de estas, no. Estas frutas que están en la casilla favorable: frutos secos sin aditivos, fresa, mora, mandarina, durazno, pera, manzana, guayaba, melón, aguacate y kiwi, son buenas, son favorables en una cantidad racional, no excesiva. O con los jugos producen un pico de niveles de azúcar en la sangre muy intensos. Entonces, si ya tenemos el diagnóstico de diabetes, mejor no tanto, mejor más bien poquito jugo, de cualquier tipo, más bien poquito. Recordemos siempre, más no siempre es mejor. Vegetales, unos a limitar, unos favorables. Los favorables tampoco, nuevamente, como en la fruta, no significa que podamos consumirlo de manera ilimitada sin que me produzca ningún tipo de efecto en el cuerpo. No, es que son buenos para favorecer un poquito en cantidades racionales. Y recordemos que probablemente si tenemos diabetes estamos un poquito gordos. Entonces toca más poquito aún. Entre más poquito mejor. Y hay otras que son las de limitar, es decir, entre más poquito mejor. Papa, yuca, plátano, patatas, calabaza, habichuela, arracacha. Entre más poquito mejor. Pero qué tan sabroso. Una monedita de plátano de vez en cuando, por supuesto, sí. Una vez al mes. Y no me voy a comer 100 moneditas de plátano. Ni me voy a comer 5 plátanos extendidos con relleno de paso de todo lo que no me gusta, no. Poquito, medido, acomodado. Proteínas de cantidad variable, nuevamente de acuerdo a las enfermedades que tengamos, a nuestra meta de control de peso y a el estado de la enfermedad en sí misma, de la diabetes en sí misma. Si queremos consumir proteína de origen animal, carne magra, evitar tocino, embutidos, costillas, comidas rápidas. Sí, mala noticia. Entre más sabrosa, más mala es. Poquita, ya poquito la consumimos. Vegetales, por ejemplo, derivadas de tofu, derivadas de hongos, derivadas de soja. Lácteos siempre descremados. También podemos introducir, que bueno, lácteos
lácteos entre comillas de origen vegetal, leche de almendra, leche de soya, leche de arroz, leche de coco, también está bastante bien. Podemos ir introduciendo la que son buenas fuentes de proteínas, siempre teniendo en cuenta que las otras enfermedades que tenemos, nuestra meta de peso y el estado de la enfermedad que tenemos, es decir, de la diabetes, deben modificar esto. Su médico primario debe decirle cómo consumir este nivel de cantidad de proteínas. Si no le ha dicho, nos puede escribir y miramos, evaluamos el caso, a ver qué tanta. Que sí que hay que limitar, mejor dicho, casi que a cero. Entre más poquito está así, mejor dicho, entre una vez al año mejor. Alimentos fritos. Productos de paquete, las papitas, las tocinetas, cualquier snack, entre más poquito mejor. Alimentos con alto contenido de sodio. Productos de panadería, incluso si huelen muy bien. Porque los productos de panadería recién salen, claro que nos gusta y nos gusta bastante. Los dulces o cualquier producto con azúcar añadida. Las bebidas gaseosas. Las bebidas con azúcar añadida. Dos interrogantes que les dejo. Doy mi posición. Son momentos controversiales de la evidencia científica. Primero, los jugos. Existen corrientes bastante importantes que indican que no, una persona con diabetes no debería consumir jugos porque va a producir un incremento en los niveles de azúcar. Yo creo que depende del tipo de jugo y de la cantidad de jugo que se consuma. Es decir, yo diría una postura más moderada, de vez en cuando, más poquito. Y los endulzantes artificiales, y ahí sí que también tenemos dudas sobre cómo debe eso ocurrir. Endulzantes artificiales que no tienen estudios de seguridad. No sabemos exactamente estos endulzantes artificiales cómo funcionan, si son buenos, si son malos, si producen a largo plazo efectos negativos. Yo diría que siempre mejor consumir con el sabor natural, sin necesidad de endulzar, incluso si es artificial. Estoy hablando de productos como el stevia, como el aspartame. ¿Ya para qué? Mejor consuma sus alimentos en el sabor natural con que sale. También nos pregunta con mucha frecuencia si la miel de abejas es buena o mala para las personas con diabetes. En los estudios científicos de alta calidad que hemos revisado, se han realizado en todo el mundo hasta 80 gramos al día. 80 gramos al día son más o menos unas 6 cucharadas grandes de miel de abejas. No produce ningún efecto, al contrario, produce efectos positivos sobre el cuerpo. Estimula el funcionamiento del páncreas. Reduce la resistencia a la insulina. Disminuye el daño a los tejidos. Importante tener en cuenta que sea una miel pura. Y más importante aún tener en cuenta que en el mercado colombiano, 9 de cada 10 frascos de miel que usted encuentra en la calle, en los supermercados, en cualquier sitio que lo compre, son mieles falsas. El problema de la falsificación de la miel es muy importante en nuestro contexto. Luego, al final, si usted es diabético y decide consumir miel, debe hacerlo de un proveedor que considere absolutamente confiable. Hay que hacer actividad física, una actividad física con una intensidad moderada, llegando hasta el 70% de su frecuencia cardíaca máxima. Recuerde, esta frecuencia cardíaca máxima la calculamos 220 menos la edad que cada uno tenga y a eso le saco entonces el 70%. ¿Cómo saber si ya estoy llegando allá? Pues afortunadamente ahora hay diferentes dispositivos, relojes, bandas electrónicas que uno se pone en la manita y ahí le miden a uno, mejor dicho, a lo que da. Actividad física 4 días por semana, 30 a 40 minutos por sesión. Un inicio progresivo. Si yo estoy metido todos los días en la cama, si todos los días me la paso viendo televisión, pues obvio que no puedo comenzar toteando el cuerpo, a poquito, a poquito.
a lo que da el cuerpo. El mismo cuerpo, de hecho, le indica a uno qué tanta actividad puede hacer. Se va acostumbrando. Y si usted es diabético y está utilizando insulina, debe revisar antes de iniciar su actividad física los niveles de glicemia. Si está muy baja, consulte antes a su médico sobre el inicio de esta actividad física. Ejemplos de actividad física útil: natación, bailar, bicicleta, deportes. Entonces, bailar está bastante bien para esta época decembrina. Pues qué chévere. Si puede bailar, hágale, que va a mejorar bastante su estado de salud. Y también tener en cuenta que nuestras emociones, nuestra calidad del sueño van a impactar también el estado de los niveles de azúcar en la sangre que tenemos. El estrés incrementa el riesgo de que tengamos diabetes. El sueño de mala calidad incrementa el riesgo de diabetes. Si uno tiene un adolescente que duerme 12 horas cada día, también tiene más riesgo de diabetes. Ni mucho ni poco. Si nuestro cuerpo duerme más tiempo del necesario, hay diabetes. Si duerme más poquito, también hay diabetes. La depresión y la ansiedad no son buenas compañías, especialmente personas que ya tienen el diagnóstico. Para que la enfermedad tenga una mayor dificultad para su control. Recordemos siempre solucionar nuestros conflictos, bien sea interiores, con la familia, con los amigos, con todas las personas que tengamos cercanas. Si tenemos conflictos no resueltos, por supuesto que tendremos más riesgo de diabetes, pero si ya la tenemos, tendremos entonces también un mayor riesgo de que se complique la enfermedad. Medicamento para la diabetes, tengámoslo en cuenta, hay unos orales, es decir, de tableticas que nos consumimos, que nos han indicado, pero también la insulina. Si se indicaron, hay que usarlos. Si alguien dice que no los consuma, igual nos devolvemos a lo mismo. Si se indicaron, hay que usarlos. Si tengo dudas sobre por qué motivo me los mandaron, busco segunda opinión con un médico, pero si se indicaron, hay que usarlos. La insulina, importante, aquí vamos a hablar de varios mitos y verdades sobre ella. Y el primero de ellos es que a veces la gente piensa que le mandaron la insulina porque sí y no. Si se indica la insulina es porque es necesaria, al menos en ese momento. Y porque usar la insulina produce menos efectos que no usarla. O al contrario, si no uso la insulina, tendré más problemas de salud que usarla. La insulina no produce una vida normal, no, no la impide. Jamás va a pasar, al contrario, las personas con diabetes que son juiciosas y se ponen la insulina, llevan de hecho una vida bastante normal. Y si por algún motivo se ha iniciado la insulina, no necesariamente implica que será de por vida. Si usted ha sido poco juicioso, cuidando su estilo de vida, tal vez sí le va a tocar de por vida. No duele, no acorta la vista. De hecho, acorta la vista no haber controlado los niveles de azúcar en su sangre. Y tampoco la insulina va a producir amputación. Estas dos últimas, que la insulina corte la vista o que produzca amputaciones en nuestro cuerpo, de hecho son expresiones de una diabetes muy mal controlada en el tiempo, desde hace mucho. Y la insulina se mandó porque tocó, porque está mal manejada, porque no modificó su estilo de vida, pero ni la vista ni los riesgos de amputación se modifican por el uso de insulina. Medicinas naturales para la diabetes, tengámoslas en cuenta. Complementemos el tratamiento, es decir, la modificación del estilo de vida, con estas, el yacón,
La miel de abejas, 80 gramos día, la jalea real, la pitoxina, alcaparras, aloe vera, cúrcuma, mate, hoja de olivo, que impactan directamente sobre la enfermedad. Sobre las complicaciones también, el café, un tintico, sin azúcar añadida, obviamente. La miel de abejas, el propóleo, la pitoxina, la cúrcuma, el té verde, la alcachofa. Reducen el riesgo de aparición de complicaciones. Mensaje final para el día de hoy. Es la modificación del estilo de vida la que modifica, la que cambia, la que va a hacer que la enfermedad no sea tan intensa. Utilicemos en el contexto de la diabetes la medicina natural como un complemento a lo necesario. Y lo necesario es la modificación de nuestro estilo de vida. Siempre los atendemos, nos escriben al WhatsApp cualquier pregunta o al Facebook o al Instagram o también a través de YouTube. Estaremos atentos a contestar todas y cada una de sus preguntas. Modifica siempre tu estilo de vida y este hará la diferencia. Gracias.